Efesios 4, 11, 13, Reina Valera Antigua, dice, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dones que Dios va a impartir durante el bautismo? Durante el bautismo. Para el ministerio. Para el ministerio. Es para la perfección de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos reciben una parte. E incluso la persona más humilde recibe una parte. Incluso aquellos que prácticamente no tienen ninguna gran habilidad, pueden ser también ellos tan bendecidos por Dios y se convierten en poderosos y gigantes dentro de la iglesia. Algunos tienen la capacidad para orar, algunos tienen diferentes dones, algunos tienen dones de la hospitalidad. ¿Quién es más importante? El que hace que alguien se sienta como en su casa y confortable y consuela a la gente, o el que habla el Evangelio. ¿Quién es más importante? El uno no es más importante que el otro. ¿Puede uno decir al otro, no te necesito? Bernabé era conocido por su espíritu suave y por hacer que la gente se sintiera a gusto. Y eso es tan importante como cualquier otro gran don, o sea, de ser un evangelista o un pastor o un maestro. Sea cual sea el don, Dios da a cada uno según como Él, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, esto nos dice una vez más que lo que vemos allá en el mundo no puede ser correcto. No se puede tener 1,000 o 2,000 fees o más. Hay una fe, un Dios, una fe, un bautismo, hasta que todos lleguemos a esta armonía. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Los miembros del cuerpo, ahora, somos nosotros. Podemos ser partes integrantes de diferentes cuerpos que enseñan diferentes cosas, ¿sí o no? Bueno, ¿qué dicen? Si hay una verdad, un bautismo y una fe, podemos tener diferentes fees y diferentes enseñanzas sobre asuntos que absolutamente que no son bíblicos cuando los comprobamos con la Biblia, ¿sí o no? No. Sin duda tenemos que entrar en armonía cuando se trata de los asuntos de la fe. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que se habla de la unidad en el Espíritu.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, Romanos 12, 4, 6. De manera que Dios, durante el bautismo, cuando se convierte usted en parte del cuerpo de Cristo, uno es dotado con el Espíritu y se le otorga poder para hacer lo que Dios lo eligió que haga dentro del cuerpo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. Ahora, escuchen atentamente, Hechos 5:32 dice, el cual ha dado Dios, el Espíritu Santo, a los que, ¿qué dice allí? A los que le obedecen. Así que todos reciben el don del Espíritu Santo, ¿sí o no? No. Usted tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. De lo contrario, ese texto no se puede aplicar. Tiene que ser obediente a los preceptos de Cristo. Así que, en otras palabras, el eunuco era obediente a los preceptos de las Escrituras, pero no sabía quién era el Mesías. Hoy en día, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, también tenemos que aprender a obedecerle, ¿sí o no? Tienen que ser ambos. Y este es un asunto muy importante. Será un factor decisivo en el final de los tiempos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Implica eso morir, sí o no? Sí, implica morir. Y por lo tanto, cuando uno va bajo el agua, uno deja de respirar. Y eso simboliza la muerte. Pero si continúa siendo meramente un símbolo, entonces no es un verdadero bautismo. Si yo muero la muerte del hombre antiguo y resucito siendo el mismo hombre antiguo, ¿es eso un bautismo genuino? No. De manera que si no se me enseñan los preceptos de Cristo, si no se me enseña cómo volver en armonía con Cristo, entonces esa muerte y esa resurrección no tienen en realidad sentido. Tengo que saber cómo entrar en armonía con Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, ¿saben ustedes que el mundo musulmán acusa el cristianismo de ser una religión fácil? Porque todo lo que uno tiene que hacer es arrodillarse y decir, bien, Señor, perdóname. Y luego uno se levanta y puede hacerlo nuevamente. Y puede ir a, digamos, que si uno es católico romano, uno puede ir al sacerdote y puede confesar el pecado y ya se desaparece. Y luego uno puede cometerlo de nuevo y regresar y confesarlo, cometerlo de nuevo, regresar y confesarlo. Y uno siempre podrá recurrir a esta confesión. Y luego si uno está en el pecado, cuando uno muere, uno recibe la última unción. Y aun cuando uno esté muerto, y todo esto viene eliminado. Eso no es cristianismo, eso es paganismo. Y no es cierto. Los musulmanes dicen que si usted comete algo malo, uno paga el precio de inmediato. Así que si uno es un ladrón, se le corta la mano. Uno la pierde. Uno la pierde. Si uno es un ladrón 2 veces, entonces es difícil de robar. A uno ya no le quedan manos. Eso es lo que ocurre en algunos de esos países. Así que uno paga por lo que ha hecho. Y por tanto, ese es el verdadero pago por la transgresión. El cristianismo es una religión fácil, ellos dicen. Y el cristianismo falso lo es. Porque la gente abusa de la gracia de Cristo como una excusa para seguir llevando el estilo de vida que tenían antes, ¿correcto? Pero el verdadero cristianismo exige una pena de muerte. De tal manera que uno muere y uno viene sepultado con Él por medio del bautismo en la muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que también nosotros andemos en, ¿qué dice? En vida nueva. Romanos 6, 3, 4. No puedo vivir la vida antigua. Tengo que ser transformado. De manera que cuando recibo el conocimiento del Hijo de Dios, quien murió por mí, y se me enseñan todas las cosas que Él ha mandado, y acepto que me encuentro en la transgresión a la ley de Dios,
y acepto el don de la salvación en Jesucristo y soy bautizado, sepultado con Cristo en el bautismo. Así que cuando Jesús murió, potencialmente toda la humanidad